Dijimos que estamos empezando el tiempo de Adviento, en que simbólicamente miramos la oscuridad de la sociedad, pero también confiamos en que se acerca la luz. Son 4 domingos en que miramos a lo que Dios hace en el mundo a través de la venida de Jesús. Vamos a orar. Querido Dios, abrimos la Biblia, te pedimos que nos hables, que no solamente aprendamos la historia, sino que nos ayudes a poner en práctica la confianza que nos da esta historia, para aplicarla en estos días en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El reino de Dios se ha acercado, dice el Evangelio, y esto nos da un mensaje de esperanza de que Dios está con nosotros, aun cuando todo parece estar perdido. Hoy la canción decía, tanto la primera como la tercera, creo, usaba una palabrita, Emmanuel. Emmanuel, viene el hebreo, es con nosotros Dios, o Dios con nosotros, en el otro orden. Es la presencia de Dios entre nosotros. Hoy, la enseñanza sobre todo nos vamos a centrar en Daniel. La enseñanza y la frase que me gustaría que nos acordemos es Emmanuel en el horno con nosotros. Emmanuel en el horno con nosotros. Y que pensemos juntos que la fe no se limita a creer en la existencia de Dios allá en lo alto, sino a confiar en la presencia de Dios acá en mi vida. El contraste es solamente creer en la existencia de Dios allá o confiar, no solamente creer, confiar que Dios está acá con nosotros, aún cuando nos toca estar en el horno. Un pequeño contexto del pasaje que leímos de Daniel. Y si quieren, lo pueden ir abriendo, los que tienen Biblia ahí en la mano, o pueden tomar una. Daniel capítulo 3, viene en un contexto en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue invadido, cae Judá como ciudad de David, y muchos de los jóvenes son exiliados a Babilonia. Babilonia, un imperio hostil al pueblo de Israel. Y en ese contexto, el mensaje central de todo el libro del profeta Daniel es que aunque cambien los imperios y que los reyes se crean soberanos, Dios sigue gobernando la historia. Dios sigue en control, aunque nosotros no lo veamos. ¿Quién es Nabucodonosor, esta persona que se menciona acá? Bueno, es un déspota absoluto, rey de Babilonia. Pero este rey de Babilonia, un contexto politeísta que creían en múltiples dioses, el emperador también buscaba ser concebido como un dios. Se buscaba que la sociedad le brinde reverencia como Dios. Daniel, junto con 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, son enviados a Babilonia, pero a través de formas que Dios los hace ser respetados por el rey, a través de la adivinación o el entendimiento de un sueño que Nabucodonosor comparte. Nabucodonosor los reconoce, lo pone a Daniel en un puesto de mucha autoridad en el gobierno y a pedido de Daniel a 3 jóvenes como gobernadores de Babilonia. Este Nabucodonosor, el contexto del pasaje que estamos leyendo, es que al principio del capítulo hace edificar una estatua de sí mismo de 27 metros de alto. Sí, no llego a mostrar hasta dónde, porque más que este techo, claramente. 2,5 metros de ancho. ¿Sí? Entonces, esa estatua, y manda como un decreto a todas las provincias, las personas cuando escuchen la música tienen que brindar su reverencia a esa estatua. Los 3 amiguitos dicen, no, tenemos otra lealtad. No podemos rendir adoración a una estatua. Ese es el contexto. El problema de estos muchachos es la integridad de su fe. Así que con este contexto vamos a ver 4 cositas que quiero aprender de esta historia. Reconocer la soberbia humana. Responder con confianza
a la soberanía de Dios en vez de la humana. Resistir cuando nos toca una sentencia de fuego y registrar la presencia fiel de Dios en medio nuestro. Vamos por puntos. La primera es reconozcamos la soberbia humana. Daniel capítulo 3, versículos 13 al 15, vamos a centrarnos especialmente en el 15. Vienen y le dicen, Nabucodonosor, rey, no puede ser. Hay súbditos que no están obedeciendo tu regla. Entonces Nabucodonosor viene y dice, ¿en serio? Ustedes, de hecho ya los había honrado antes con puestos de liderazgo, y dice, ustedes no les creía demasiado. Dice, ¿realmente no se van a sujetar a esta orden del rey? Y en el versículo 15 hay una frase que claramente muestra la arrogancia y la soberbia de Nabucodonosor. Dice, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? 15. Ahora escuchen la música de los instrumentos musicales. Más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y leamos la soberbia de la última frase. Y no habrá Dios capaz de librarnos de mis manos, dice Nabucodonosor. Dice, si ustedes hacen esto, ningún Dios los va a librar porque están en mis manos. Esta misma soberbia no es solamente de Nabucodonosor, sino que les digo que está en el germen de la sociedad y del género humano desde el Génesis, donde Adán y Eva reciben de Dios el mandato de no comer de un fruto especial, y viene la tentación de la serpiente, Génesis capítulo 3, y le dice, no es cierto lo que Dios les dice. Pueden comer, lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él. Adán y Eva escuchan a la tentación. Dice, si yo como este fruto voy a ser como Dios, entonces como. Y esa voluntad o esa tentación de ser como Dios se nos metió en la raza humana. Y tal vez nos toca a cada uno de nosotros. Cuando no entendemos algo que pasa en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro entorno, y pensamos que sabemos más que Dios de cómo debería funcionar el mundo. Nos ponemos en un lugar de juzgar las decisiones de Dios, en la soberbia humana por sobre la soberanía de Dios. Ese es el mal que le está cometiendo a Nabucodonosor. Se ve mucho también este mismo principio en la película del Titanic. ¿Se acuerdan, no? Una frase clave, construimos esta nave tan poderosa, tan grande, tan fuerte que ni Dios la va a poder hundir. ¡Qué fuerte! Nosotros hicimos algo más fuerte que Dios. Este es el principio de Nabucodonosor. Ni Dios te va a librar de mi mano. Pero esa actitud soberbia humana puede enfrentarse con una gran frustración cuando descubrimos la limitación humana. Y ahí nos caemos, nos deprimimos, porque pensábamos que estábamos por encima de Dios, pero hay algo que nos choca contra la pared y nos tira abajo. Estos jóvenes amigos de Daniel se enfrentaron con una persona que se concebía superior a Dios, pero ellos se comprometieron a mantenerse firmes en sus ideales, en su integridad. Y en esa transición digo, cuando descubrimos que la soberbia humana no nos da paz, no nos resuelve la vida y no nos da el control real sobre el mundo, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué? Había una serie de mi edad, cuando yo era chico, que algunos no la van a entender, sobre todo estos que se sientan acá adelante, quizás no tienen ni idea de lo que estoy diciendo, pero esta serie empezaba siempre con un problema, una serie cómica, y cuando esa persona encontraba que no tenía solución, decía, ¿y ahora quién podrá defenderme?
y aparecía el chapulín colorado. No lo prueben en casa. Que venga alguien a salvarme porque me di cuenta que yo solo no puedo. Mi humanidad se pensaba resolver todo, pero finalmente descubro que no. ¿Quién podrá defenderme? Pero los amigos de Daniel no se impacientan ante la amenaza de Nabucodonosor porque saben en quién pueden confiar. Tienen una amenaza latente, pero saben que pueden descansar en paz en su Dios. Reconozcamos la soberbia humana cuando aparecen tentaciones en nuestra vida de querer controlar el mundo y entender las cosas más de lo que Dios entiende. Pero segundo, respondamos con confianza a la soberanía de Dios. Fíjense, estos pasajes son claves. Versículos 16 al 18 tienen mucha profundidad. Fíjate, 16 dice: Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Primero, no meten excusas, no meten otras razones. Saben que hay otra persona, la persona divina, que los va a defender. No hace falta que nos defendamos. Versículo 17. Si se nos arroja al horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Aunque Él dijo, están en mis manos, ningún Dios los podrá librar. Ellos dicen, el Dios al que servimos podrá librarnos de la mano de su majestad. Pero para que no parezca que estos jóvenes creían en un evangelio exitista que solamente se fortalece con los resultados positivos, agregan el versículo 18. Ahora voy a explayar esa frase. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Este versículo es clave. A veces parece que es importante creer en Dios porque Dios nos va a dar la respuesta que necesitamos. Que necesitamos creer en Dios para que Dios nos ayude. Y que lo más importante que recibimos de Dios son sus bendiciones, su provisión, su solución a nuestros problemas. Lo que estos muchachos entienden es que la integridad no depende de lo que Dios nos da, sino de quién Dios es. ¿Cómo puedo pensar en aplicar esto a nuestra vida cotidiana? En el caso de Daniel es: te amenazo para que te arrodilles ante la estatua y si no te mando al horno de fuego. Y ellos dicen, no nos arrodillamos, Dios puede librarnos y aunque no nos libre, igual voy a mantenerme íntegro porque mi fe no depende del resultado ni de lo que Dios hace, sino de lo que Dios es. ¿Ejemplos concretos de hoy? A ver, integridad cristiana, pensemos. Un empresario que se siente confrontado porque tiene que ofrecer una coima para conseguir un trabajo y que realmente lo necesita, porque si no acepta entregar esa coima va a perder ese trabajo y va a perder mucho dinero y posiblemente no tenga para comer. ¿Qué nos desafían los amigos de Daniel? Dice, en realidad Dios puede librarme de esta situación. Y aun si Dios no lo hace, tampoco voy a meterme en esa coima. Porque no dependo, porque si ese negocio se cae, Dios me dará otro, no importa. Y si Dios no me da otro, me dará otra manera de sostenerme. Empleado que el jefe le pide que haga algo turbio. Y dice, bueno, tengo que hacerlo porque es mi jefe, voy a perder el trabajo. Los amigos de Daniel me dicen que yo me mantenga leal a mi Dios, porque si mi jefe no me entiende, puedo perder el trabajo, pero voy a preservar mi fe y mi integridad frente a Dios. Y si pierdo el trabajo, mi fe es más grande que el trabajo. Mi fe me dice que de alguna manera Dios va a estar al lado mío y me va a cuidar. La oración, que es una práctica tan habitual y necesaria de nuestra piedad cristiana, la oración es pensar que Dios puede darme todo lo que le pedimos. Y si no, voy a seguir siendo fiel a Dios. Porque no es mi soberbia la que determina la respuesta en oración, es la soberanía de Dios, que sabe más que mi oración. Dios no está para servirnos,
sino que es digno Él de ser servido. Pero no me quiero detener ahí porque me faltan puntos muy importantes. Uno, reconozcamos la soberbia humana de pensar que somos o entendemos mejor que Dios. El segundo, respondamos con confianza en la soberanía de Dios, que sabe mejor las cosas que nos pasan. Pero si hacemos eso, si nos mantenemos leales, sepamos que puede ser peligroso en la historia, claramente. Versículos 19 a 23 terminan en el horno de fuego y el texto nos invita a resistir en el horno de fuego. Dice versículos 19 y 20. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes del ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno de llamas. Y eso es lo que ocurrió. Primero, quiero hablarles pastoralmente y meternos en esta historia reconociendo que muchos de nosotros podemos estar pasando esta situación difícil hoy, que podemos estar en el horno, literalmente hablando, digamos, podemos estar pasando hoy situaciones muy difíciles y saber que Dios no niega tu sufrimiento y tu dolor. Dios no está mirando hacia otro lado. Puede ser que lo que estés pasando sea una prueba difícil de superar. El cristianismo no nos ayuda para negar el sufrimiento, para negar que a veces nos sentimos mal, pero nos afianza que aun cuando estamos en una situación así, Dios se hace presente. La fe cristiana no minimiza tu sufrimiento y dolor, pero te asegura que Dios te acompaña para ayudarte a seguir adelante. Ahora, pensemos que una persona con cierto grado de escepticismo escucha esta frase. Posiblemente venga y nos diga, al final, el cristianismo no sirve, porque no te cambia la realidad. ¿Se entiende? ¿Para qué voy a ser cristiano si sigo en el horno? Me siguen pasando cosas difíciles. No se solucionó mi vida. Sigo estando mal. Bueno, a esa persona yo le digo que la Biblia no promete cambiar tu realidad. Pero Dios promete venir para fortalecerte, para que puedas resistir tu realidad, tu sufrimiento, tu dolor. La Biblia no promete una religión facilista, que viene Dios a solucionar nuestros problemas. Promete una relación real con Dios, que viene a fortalecernos cuando enfrentamos situaciones difíciles. Fíjense esto, interesante, me gusta cómo lo escribí. La oración del cristiano no es, Señor, sácame del fuego. La oración más bíblica es, Señor, vení al fuego conmigo. Señor, déjame verte presente en mi sufrimiento. Por eso digo, en este Adviento, la frase es, Emanuel en el horno conmigo. Emanuel viene a la situación. La fe cristiana no se limita a creer en la existencia de Dios allá, sino confiar en la presencia de Dios acá. Dijimos 3 pasos, me falta uno más y la conclusión. Dice el primero, reconozcamos la soberbia humana de pensarnos que entendemos la vida más que Dios. Respondamos con confianza a la soberanía de Dios. Resistamos cuando nos toca una sentencia de fuego. Pero la cuarta, me gusta pensar en que registremos la presencia fiel de Dios en nuestra situación. ¿Por qué digo registrar? Porque la promesa de Dios es que Él va a estar. Solo que a veces no nos damos cuenta, no lo reconocemos. Pensamos que Dios nos abandonó, pero la Biblia dice que está. Entonces mi pensamiento se choca y se confronta con mi fe. Y desde la fe le decimos a nuestro pensamiento, Dios prometió estar, así que va a estar. Registremos, busquémoslo. Si no lo vemos, entendamos, tratemos de investigar cómo está Dios obrando en este horno. Versículos 24 y 25, Nabucodonosor pregunta, ¿no mandamos 3 personas al horno de fuego? Y dice, sí, mandamos 3.
Y versículo 25, pues miren, allí en el fuego veo a 4 hombres. Mandamos 3, pero veo 4, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. No pensemos que Nabucodonosor se convirtió, pensemos en Nabucodonosor, en un rey, en una sociedad politeísta, que dice, che, ahí hay un dios, hay alguien con aspecto divino que está presente en el horno con los 3 muchachos que estamos tratando de matar. Esto en interpretación se llama una tipología de Cristo. Es como un anticipo de Jesús que viene a hacerse presente en situaciones difíciles. Y eso es el Adviento. Dios viene a la sociedad. Dios viene a hacerse presente en medio nuestro. Registremos la presencia fiel de Dios en medio nuestro. Quiero hacer un paréntesis pequeño acá. De lo que yo considero un error en algunos movimientos cristianos a lo largo de la historia, en que se puso el énfasis de la enseñanza cristiana en que Dios nos va a salvar de este mundo, en que lo más importante que hace Dios entre nosotros es rescatarnos de este mundo. Y creo que es errado porque no concibe la dimensión completa del Evangelio de Jesucristo. Que la obra de Jesús no es solo para sacarnos de este mundo, sino primeramente para Él meterse en este mundo. Por eso la Navidad es tan importante. Porque la centralidad del Evangelio no es escaparnos, sino que Dios viene a rescatarnos. Fíjense lo que dice Juan 17:15. Jesús es una de las últimas oraciones de Jesús por sus discípulos, por lo menos registrada en la Biblia. Y Jesús ora por sus discípulos y le dice a Dios, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si tu visión del Evangelio era, Dios, ayúdame a escaparme del mundo, Dios te dice, no necesitas escapar, yo voy a tu mundo para ayudarte a juntos edificar mi reino allá donde estás. Tu esperanza de la fe no es que Dios te haga el camino fácil, es que Dios venga a tu camino y te acompañe en lo que te toque. La fe cristiana no es un escapismo de la realidad, sino la venida de Dios a nuestro mundo. Por eso decimos, Emmanuel en el horno con nosotros. Y que registremos la presencia de Dios para dar esperanza. Hay un temita más. Algunos de ustedes han leído esta historia muchas veces. Otros tal vez la escuchan por primera vez. Pero quiero enfocar por último nuestra atención en el versículo 26. Que a veces lo leemos rápido y no lo entendimos del todo. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y gritó, Sadrac, Mesac y Abednego, los 3 amigos de Daniel, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. ¿Por qué me parece clave? Porque hay un secreto en este versículo que nos ayuda a entender el tema central de todo el pasaje. No es Dios el que los saca del horno del fuego. ¿Alguna vez escucharon que Dios sacó del horno de fuego a estos 3 muchachos? Bueno, no entendieron el pasaje. Dios no los saca del horno de fuego. Es Nabucodonosor el que les dice salgan. Lo único que hace Dios en esta historia es meterse en el horno para darle fuerza, acompañarlos y cuidarlos que no se quemen. Pero Dios no los sacó del horno. Dios se metió con ellos en el horno. Y después la circunstancia hizo que salgan. Nabucodonosor vino y los sacó. Digo esto porque si entendemos todo el texto en que el final es que Dios los saca del horno, entonces creemos que nuestra fe es solamente pedirle a Dios que nos haga la vida fácil y nos saque los problemas. Pero la historia de todo este texto de Daniel es que Dios se mete con nosotros y la vida misma nos saca de la situación problemática. Te cambia la manera de vivir la fe cristiana. No es Dios el que se los saca del horno, sino Dios el que se mete en el horno con ellos. Por eso vuelvo al versículo 18 que dije que era clave, que se conecta
diametralmente con este 25, que es en la fe de los 3 jóvenes. La fe de los 3 jóvenes no estaba puesta en que Dios los libre, sino en que Dios iba a estar con ellos, y por eso eran fieles, eran leales a Dios, no pensando solamente que Dios los libre, sino que Dios merecía que ellos le fueran fieles. El tema central de todo el pasaje es la presencia de Dios en medio nuestro y el llamado a la lealtad de los cristianos. Conclusión. Este pasaje nos llama a ser fieles a Dios y a creer que Jesús viene a nuestras situaciones difíciles para darnos fuerza, para mantenernos íntegros y confiando en Dios, aún en situaciones difíciles. Y alguien podrá decir, está bueno la historia esta, pero me cuesta mucho. No logro enfocarme en que Dios me ayuda. Sigo viendo las llamas a mi alrededor, sigo viendo los problemas, sigo viendo dificultades. Me cuesta mucho resistir y mantenerme firmes. La razón por la cual podemos tener firme esperanza es que hubo un hombre que se metió en el horno y que sufrió por nosotros y que venció a la muerte y ascendió a los cielos y envió a su Espíritu Santo para que nosotros podamos confiar en Él y en sus fuerzas, no en las nuestras. Ese hombre fue Jesús, de quien celebramos el advenimiento en estas próximas semanas. El Evangelio no se trata primeramente de nuestras fuerzas para ser buenas personas. Se trata de la obra de Jesús en nosotros para darnos fuerza para pasar lo que nos pase. Esto nos ayuda a ser una comunidad cristocéntrica, es decir, donde Cristo está en el medio, en vez de antropocéntrica, donde el ser humano, con sus fuerzas, sus bondades y sus debilidades, está en el centro. Nosotros no tenemos fuerza propia, sino que nos basamos en la fuerza de Dios. Termino con Juan capítulo 16, que es la otra lectura que hicimos hoy. Ese mismo Jesús que siguiendo el anticipo de esa figura divina se metió en el horno, Jesús luego viene y lo hace realidad. Y en esos últimos versículos del capítulo 16 de Juan, Jesús garantiza su presencia y su victoria definitiva para toda nuestra vida. Él dice, viene la hora, miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Ese es el Dios que tenemos. Finalmente, este texto nos invita a ser una comunidad, no solamente una persona de esperanza, una comunidad de esperanza, donde nos animamos mutuamente y nos ayudamos a tener esperanza en el medio del horno. Preparemos, si quieren, los músicos, ahora cantamos la última canción que va a ser el cierre de toda esta reflexión. Si estamos pasando una situación difícil, si la hemos pasado o lo pasaremos adelante, no pidamos a Dios que nos saque, pidamos a Dios que venga. Pero no solamente a Dios, porque Dios pone una iglesia y una comunidad para que nos ayudemos y nos demos fuerza también. Entonces, la invitación hoy es primero, invita a Jesús a tu horno. Decirle, Jesús, vení a la situación difícil que me toca vivir. Pero también invitémonos mutuamente a acompañarnos en el medio del horno. Porque como comunidad tratamos de acompañarnos. A veces es difícil. Pero si no nos enteramos del horno que estás pasando, es más difícil todavía. Así que seamos una comunidad que compartimos las cosas que nos pasan y que confesamos nuestra necesidad unos de otros. No busquemos escaparnos de la prueba, invitemos a Jesús a nuestra prueba. La canción que vamos a cantar se llama Fidelidad. Hay dos aspectos de fidelidad.
Por un lado, algunas canciones hablan de la fidelidad de Dios hacia nosotros, que es firme, que es clara, que siempre está. Pero la fidelidad de Dios para nosotros nos convoca a nosotros a ser fieles con Él. Nuestra fidelidad está basada en que podemos confiar porque Dios es fiel por nosotros. Dios es fiel en su presencia. Así que adoramos a Dios celebrando la presencia de Él en medio nuestro. Los invito a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración y a buscar que el Espíritu Santo venga a imprimir la verdad de la Biblia en nuestros corazones y nuestras vidas. Que lo que la Biblia nos enseñe no se quede solamente como una enseñanza teórica, sino que el Espíritu Santo la inserte en nuestra vida para toda situación que podamos vivir. Espíritu Santo de Dios, te invocamos en la vida de cada uno de nosotros, para que hagas tus obras más allá de nuestras fuerzas. Te pedimos perdón cuando miramos el mundo y pensamos entenderlo más de lo que vos lo entendés. Te pedimos perdón cuando miramos nuestra vida y te echamos la culpa de las cosas que nos pasan. Ayúdanos con este texto a invitarte. Jesús, vení a nuestra vida. Vení a nuestra realidad, así como hiciste con el mundo en términos generales. En términos particulares, vení, Señor, a nuestra vida y ayúdanos a ser una comunidad que nos acompañamos en la situación que cada uno de nosotros tengamos que pasar. Jesús, vení a nuestro horno. En su nombre oramos. Amén.